Este antecedente, y aunque no nos quedó muy claro, lo vamos a ir viendo paso por paso. En cada acto de Jesucristo, tanto en su vida, obviamente en su pasión, muerte, resurrección y glorificación, siempre hay tres actores involucrados. En cada acto de Jesucristo siempre hay tres actores involucrados, que es el cuerpo, el alma y la divinidad de Jesucristo. Hoy que narremos la pasión y todo lo que ya conocemos, esa historia que ya conocemos, nada más por ir asignando cada acto, cada suceso, a quién es el actor, el cuerpo, el alma o la divinidad, se nos van a clarificar muchas cosas, nada más por hacer esa distinción. Más aún, si al alma le aplicamos las leyes del alma, si al cuerpo le aplicamos las leyes del cuerpo y a la divinidad le aplicamos lo propio de la divinidad, en esto separar los tres actores va a adquirir mucho sentido. Y vamos a ver entonces de qué se trata esto. ¿Alguna pregunta? ¿Entramos ya al tema? Esto es introducción. Bien. Punto A. Creo que son A, B, C, D, E, F, G y H. Creo que son 8 puntos y cada uno tiene incisos. Bien. Vamos a recordar nada más. Ya vimos esto de la persona humana de Jesucristo cuando fue el tema de la encarnación del Verbo. Nada más para recordarnos. El Verbo encarnado, es decir, la segunda persona de la Santísima Trinidad, cuando se hace hombre, asume la naturaleza del hombre. ¿Qué significa? Que la segunda persona tiene dos naturalezas. La primera persona nada más tiene una naturaleza, que es naturaleza divina. La tercera persona, que es el Espíritu Santo, nada más tiene una naturaleza, que es naturaleza divina. Pero por gracia de Dios y porque a Él así le pareció bien, y lo agradecemos nosotros eternamente, la segunda persona tiene dos naturalezas. Divina y humana. Una natural, que es la naturaleza divina, y otra asumida, que es la naturaleza humana. Entonces, cuando la segunda persona asume naturaleza humana, asume cuerpo y alma, ya lo habíamos comentado. Entonces, Él es cuerpo, alma y divinidad. En el cuerpo hay poder, sabiduría y voluntad, porque es un cuerpo de hombre. En el alma, que es un alma de hombre, hay entendimiento y voluntad, que son las potencias del alma. Y en la segunda persona, como divinidad, hay poder, sabiduría y voluntad divinas. Y entonces hay una mezcla allí de atributos. Pero nos queda claro cómo es que opera y ya lo hemos visto varias veces, ¿sí? Nada más ahorita recordar que en Jesucristo persona, en la persona de Jesucristo, tanto cuerpo como alma, están presentes todas las gracias en grado superlativo, incluso los carismas para sanar enfermos o para expulsar demonios. Obviamente está presente la gracia santificante en su alma humana, y está presente también la gracia de visión beatífica, que es aquella que le permite a la persona humana de Jesucristo ver a Dios. ¿Sí? Bien, hasta allí. Vamos a avanzar. Dentro del mismo inciso A. Resulta, pónganme atención acá, ahorita no vean el celular. Resulta que la persona humana de Jesucristo, y esto nos puede hacer, hoy vamos a tener varios shows, este es el primero. Resulta que la persona humana de Jesucristo heredó algunas características de nuestra naturaleza caída. Otra vez, la persona humana de Jesucristo, es decir, su cuerpo humano y su alma humana, heredaron algunas de las características propias de la naturaleza caída del hombre. Uno puede decir, no, si es Dios, claro, es Dios, 100% Dios, pero también es hombre, 100% hombre. ¿En qué se diferencia de un hombre común? En el pecado, nada más. Entonces Él debía tomar o asumir la naturaleza humana, tanto cuerpo como alma, igualita que nosotros.
Entonces él en su ser humano, cuerpo y alma, tenía rasgos de naturaleza caída. Ejemplo, en su cuerpo él envejecía, se dolía, se cansaba. En el evangelio se sentó porque estaba cansado a tomar agua con la samaritana, estaba cansado. Sufría dolor y era sujeto de muerte. Es decir, lloraba. ¿Mande? Se dormía. Si él hubiera tenido las características de un cuerpo preternatural, no le hubiera pasado nada de eso. Él quiso asumir nuestra naturaleza caída y no era tampoco un cuerpo glorificado, porque si hubiera sido un cuerpo glorificado, para empezar no hubiera muerto, porque la glorificación da la vida eterna. Entonces fíjense qué manera de abajarse. Voy a dolerme, voy a sufrir, voy a morir, ¿sí? Entonces, en su cuerpo, vejez, sufrimiento, dolor, muerte, cansancio. En lo moral, sufrimiento, soledad, claro que las padeció. Y lo más fuerte, en su alma, el pecado, o sea, la capacidad de asumir el pecado, porque un cuerpo glorificado no puede asumir el pecado, no hay compatibilidad. Él tenía que venir en naturaleza caída para asumir el pecado. Asumir el pecado, cargar con la culpa y tener pago de pena. ¿Sí? Entonces, eso implica entonces que él, una vez que viene al mundo y vive todo su proceso hasta su muerte, tiene la divinidad siempre con él, pero hay una parte débil que es su cuerpo y su alma a nivel humano, obviamente fortalecido, ¿sí? Pero por más fortalecido que fuera, él se cansaba, él lloró, sufrió, asumió el pecado, y todo eso causó padecimiento físico, psicológico y espiritual. Entonces, nace sin pecado, nunca pecó, no conoció el pecado. La divinidad de Jesucristo es perfecta, pero su humanidad es imperfecta. Su humanidad entonces necesitaba perfeccionarse. Y ese pasaje, no recuerdo, es de Juan, no recuerdo el capítulo. Glorifícame, Padre, para yo glorificarte, significa que él no estaba glorificado como cuerpo y alma. Entonces, igualito a ti y a mí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿En qué parte es imperfecta? Precisamente en eso, en que envejece, en lo físico, en que envejece, muere, se duele, todo eso. Porque Adán y Eva no iban a envejecer, no iban a morir, no iban a dolerse, ni siquiera iban a trabajar. Él trabajó. Entonces, es imperfecta en ese sentido. Él asume parte, o gran parte, casi por así decírtelo todo, no me atrevo a decir. Él asume la naturaleza caída del hombre, ¿sí? O sea, él bien pudo haber dicho, sí, se voy al mundo, pero voy como Adán y Eva, que no me duela, que no me canse, que no sufra. No, se fue hasta abajo. O bueno, sí voy al mundo, pero voy glorificado. No, se fue hasta abajo. Y hoy vamos a ver por qué. Sí, Miguel. Entonces él tenía una conexión entre su alma, su divinidad y su persona. Su alma, su cuerpo y divinidad, sí. O sea, se podía comunicar. Bueno, Es que es un solo ser, con dos naturalezas. La divina, con voluntad propia. La humana, en cuerpo y alma, cada una con voluntad propia, ¿sí? Obviamente, su voluntad más frágil y más de menor rango es la voluntad de cuerpo, que somete a la voluntad de Dios y se alinea a la voluntad de Dios. Igual la voluntad del alma la alinea a la voluntad de Dios, pero por voluntad propia. En una lucha interna. No hay lucha. No hay lucha. No hay conflicto.
no hay conflicto, porque en él operaron siempre los dones del Espíritu Santo, el grado superlativo y la caridad como virtud teologal. Él no necesitaba de la fe ni de la esperanza, nada más de la virtud de la caridad, y siempre la virtud de la caridad estuvo en grado superlativo presente en él, y los dones, principalmente el don de temor, que es el que da la certeza de alinearse con la voluntad de Dios, siempre operando en modo superlativo. Bien, ¿más preguntas? Aún cuando estuvo en el Getsemaní. Sí, ahorita vamos a ver ese punto. Bien, voy a avanzar. Sí. Punto 2, inciso punto B. Jesucristo y el pecado del mundo. Conocemos ya toda la historia hasta la última cena, que valdrá la pena después ver esto. Pero vámonos a entrar a la pasión. La pasión comienza en Getsemaní. Es decir, la pasión no comienza ni cuando lo tomaron preso, ni cuando lo declaran culpable, ni cuando le dan latigazos o lo coronan de espinas. La pasión de él comienza en Getsemaní, porque él allí tiene su acto sublime para con nosotros, que es asumir todo el pecado del mundo, como si él hubiera sido el culpable. Otra vez me regreso a la primera diapositiva. Acto, culpa y pena. ¿Jesucristo cometió el pecado? No. Él asume la culpa como si él lo hubiera cometido. Tampoco asume la pena del pecado. Es decir, la consecuencia de tu pecado él no la asume. Por eso seguimos sufriendo. Y por eso hay un lugar, una penitenciaría que se llama purgatorio, que es a donde vas y purgas si no terminaste de purgar. Entonces, acto, culpa y pena, viene Jesucristo y sin haber cometido el acto, asume la culpa. Es el fiador. Es el, ¿qué otra palabra hemos usado? A ver, dijiste otra vez pena, o sea, el que asume Otra vez, ahí va. la culpa. Está el acto pecaminoso, es el pecado. Sí. Después la culpa del pecado y la pena, que es la consecuencia del pecado. ¿Jesucristo cometió el pecado? No cometió la falta, pero asume la culpa y no asume la pena forzosamente. Ahorita vamos a ver que ahí hay algo, pero él asume, la parte central de él es asumir la culpa, hacerse culpable. ¿Qué significa hacerse culpable? Bien sencillo. Si yo le debo al padre 500,000 pesos, la hermana dice: no te preocupes, padre, aquí está. Yo le firmo un documento en blanco, ahora yo soy la deudora. Lo que iba a hacer contra César, hágalo contra mí. Él ya no le debe. Sí, él fue y robó el dinero y se lo malgastó, pero yo voy a responder por él. Eso es la culpa. Yo hice el acto. Ella asume la culpa. ¿Cómo queda ella ante el Padre? Como deudora, pero como alguien, un fiador de mucha valía, un aval moral, además muy importante, bien parada ante el Padre Roberto. Y aún lo que haga ella y diga ella, yo tengo una pena moral, porque yo me robé ese dinero y yo lo malgasté. Entonces es por eso que ella, por más que le diga al Padre: Padre, ya mírelo con buenos ojos. ¿Cuál? ¿Por qué? Si de manera natural ya está manchado ese hombre. ¿Sí? Entonces viene Jesucristo. Vamos a ver qué dice. Cristo no cometió pecado alguno, no cometió ninguna falta. En Getsemaní comienza su pasión. Asume el pecado del mundo, el pecado de cada hombre. Cada pecado que ya cometiste, que estás cometiendo y que vas a cometer desde que naces hasta que mueres, de cada persona, desde la primera del mundo hasta la última del mundo, de todas las religiones, de todas las posiciones
socioeconómicas, geográficas, de todos los credos, él asume. Dice el catecismo, no hay hombre por el que no haya muerto Jesucristo. Por todo hombre murió Jesucristo. Entonces asume el pecado del hombre. Punto 4, no cometió el pecado. No era culpable, ni debía pagar ni penar. Pero asume el pecado, por lo tanto asume la culpa. ¿Sí? Como si él mismo lo hubiera cometido. Y ese acto lleva a que se aminore ligeramente para nosotros. Bueno, no es ligeramente. Se aminora en mucho la pena que tú vas a penar. Si Jesucristo no hubiera venido y tú y yo tuviéramos que cargar cada uno con nuestras culpas y con nuestras penas, el menor de nuestros pecados merecería 1000 infiernos eternos. Eso no lo entendemos aquí. Pero cuando el hombre está delante del Padre en el juicio, le entiende, y algunas personas aquí en este mundo Dios les da esa virtud, de entender que cualquier pecado, por pequeño que sea, merece 1000 infiernos. Viene Jesucristo, asume la culpa, carga con ella, carga con el pecado, y eso aminora tu culpa y la mía. Bien. ¿Continúo? Sí. Ok. Esta diapositiva la hemos visto muchas veces y hoy tiene un sentido especial, dado que el cielo es el límite y Jesucristo iba a ir al cielo, que significa la unión sustancial con Dios, y Jesucristo se iba a unir con Dios. Entonces el hombre, incluyendo Jesucristo, debía sufrir actos de purificación, porque su naturaleza no era glorificada, era caída. Entonces Jesucristo debía sufrir actos de purificación que preparen su sustancia humana, no la divina. Por eso digo Jesucristo persona y no digo segunda persona de la Santísima Trinidad. Jesucristo, cuerpo y alma, se iban a unir, estaban destinados a unirse con el Padre en el cielo, que ese es el cielo, la unión sustancial de cuerpo y alma de Jesucristo con la divinidad en el cielo. Y entonces la sustancia humana de Jesucristo debía ser preparada para tal unión, y se iba a lograr de dos maneras: por los actos de Jesucristo aquí en vida, que fueron inmensos, que fueron muy valiosos, que fueron de valor infinito para todos nosotros, y Él los llevó a cabo, y eso fue su vida ascética. Pero algunos otros actos tenían que venir de Dios para purificar la humanidad, cuerpo y alma de Jesús hombre. Esto ya lo hemos visto en todo, siempre que cuando vimos las virtudes y los dones hablamos de esto, de que el hombre se va a unir con Dios, así como está no se puede unir. Entonces el hombre debe tener una vida ascética de oración, sacramento, sacrificio, etcétera, hasta el nivel en donde venga Dios y actúe en la vida mística. Entonces el hombre para ir al cielo, el hombre tiene que, para ir al cielo, tener una vida ascética, que es responsabilidad nuestra, y después una vida mística, que es responsabilidad de Dios, a través de la actuación de los dones del Espíritu Santo, donde viene Dios, se mete al alma del hombre y hace todo lo que ya hemos dicho. En Jesucristo igual. En la persona humana de Jesucristo, que compartía nuestra naturaleza caída, debía vivir Él su vida ascética, y la vivió cabalmente. Pero llega un momento en el cual, cuando Él carga el pecado, en donde Él humanamente no puede, y tiene que verse reforzado, por su divinidad. Por eso el diablo le decía, bueno, en las películas, no está en la Biblia, pero en las películas,
decía, ¿de veras vas a cargar con todo ese pecado? No ha habido hombre que pueda. Eso está en las películas, pero creo que describe mucho. No se entiende, ¿Sí? sí. Describe mucho. Entonces, qué maravilla y qué cosa tan rara que dice San Pablo: Dios, Padre, ni a su Hijo perdonó. Lo sometió al proceso de cualquier humano. Entonces, comienza la pasión de Cristo. Bueno, estamos ya continuando en el pasión de Cristo. Asume el pecado como si Él lo hubiera cometido, y entonces el pecado comienza a habitar en la sustancia del alma de Jesucristo. La sustancia del alma, que era totalmente pura, totalmente perfecta, incluso tenía la gracia santificante, la gracia de visión beatífica, tenía los dones operando al máximo nivel, la caridad operando en máximo nivel, en modo divino. Obviamente las virtudes cardinales para relacionarse con el mundo también. Allí en ese momento, en esa alma perfecta, con una gracia perfecta y una sustancia de alma perfecta, el pecado viene y se deposita allí y hace presa de esa alma. El pecado. Sí, gracias. ¿Arriba hay gente? Sí. Gracias. El pecado hace presa de esa alma. Tu pecado, mi pecado, hace presa del alma del inocente, de Jesucristo. Y todo lo que hemos dicho que ocurre en el alma cuando es presa del pecado, ocurre en el alma de Jesucristo. Entonces, el alma habita en la sustancia, el punto 2, el pecado habita en la sustancia del alma humana de Jesucristo. Y entonces comienza allí a operar el primer don, ya en la pasión, que es que a Jesucristo, Él ya lo sabía, pero de manera sobrehumana, de manera sobrenatural, se vuelve a revelar de manera clara en el alma de Jesucristo el don de ciencia, es decir, se revela con toda diafanidad la ley de Dios. Y entonces hay un conflicto sanguinario, nunca he dicho esa palabra, hay un conflicto garrafal en el alma de Jesucristo, porque está la ley de Dios y está el pecado. Y entonces Jesucristo puede repasar en su alma cada uno de tus pecados y de los míos y compararlos con la ley de Dios. Y Él puede ver cada acto de pecado del mundo comparado con la ley de Dios, su gravedad, desde la intención hasta sus consecuencias. Y entonces el alma de Jesucristo es atravesada por una espada de pecado, por un dolor insoportable que Él nunca había experimentado, por la suma de todos los pecados. De manera clara, Jesucristo se enfrenta al pecado en su humanidad, lo ve con claridad y ve la manera en la que faltó a la ley de Dios. Puede observar la gravedad, la consecuencia, desde que se premeditó el pecado hasta que se disfrutó, cómo ese pecado rompe con el amor al Padre, cómo ese pecado separa en su conjunto de pecados a la humanidad de Dios. Y Él se da cuenta una vez más, de manera muy clara, a nivel espiritual y muy profundamente, que Él es el encargado de volver a unir a Dios con la humanidad a través de su alma. Entonces, el don de ciencia le permite al alma de Jesucristo ver la gravedad del pecado y cómo es que ésta faltó a la ley de Dios. También
El don de entendimiento le permite, entre otras cosas, comprender a la perfección cada acto de su pasión, cómo es que iban a ir ocurriendo y cómo es que estos iban a ir contribuyendo al acto otra vez de unión entre Dios y la humanidad. Dios en Jesucristo, hombre, entiende con toda claridad, con el don de entendimiento, cada acto, cada momento, cada suceso de su pasión, no solamente a nivel físico, de la pasión física, de cargar la cruz o de ser coronado de espinas, sino de la pasión del alma, porque la pasión del alma es 1000 veces, 1.000.000 de veces más fuerte el dolor que la pasión del cuerpo. En el don de piedad, él se sabe más que nunca hijo de Dios, hijo natural de Dios, porque déjenme decirles que quien está cargando, y ya lo hemos dicho, quien está cargando el pecado, la cruz, las espinas, los latigazos, la vergüenza de quedar desnudo, la espada que le atraviesa el pecho o el dorso, es el cuerpo, el alma y la divinidad de Jesucristo. No solamente es el cuerpo, es el alma y la divinidad. Por eso, ¿mande? Por eso resiste tanto. Claro. Por eso resiste tanto y por eso no había otro hombre sobre la tierra capaz de llevar a cabo esta empresa. Tenía que ser él. Y tenía que ser así. Un cuerpo caído, una naturaleza caída para ser exaltado. Para que el triunfo fuera mayor, para que la recompensa fuera mayor. Él nunca deja de llamar Padre a su Padre. Y con el don de temor se ciñe, se alinea perfectamente en cuerpo, alma y divinidad a la voluntad del Padre. Entonces, los dones del Espíritu Santo operan en el alma de Jesucristo a modo divino, en el grado más alto que pueda haber. ¿Qué significa esto? Que Él nunca perdió la santidad. Porque si Él hubiera perdido la santidad al asumir tu pecado y el mío, los dones del Espíritu Santo no hubieran estado presentes. Ni Él podría tener contacto con su Padre, dado que la gracia de visión beatífica también se hubiera retirado. De su cuerpo podemos decir 1000 cosas, pero de su alma se mantiene siempre en estado perfecto de santidad. ¿Por qué? Porque aunque Él es el culpable, Él no cometió el acto. Hace rato puse el ejemplo del $500,000 de pesos que yo le debo al Padre, hipotéticamente, y que la hermana carga con ellos. Ella sigue siendo una persona honorable y bien vista a los ojos del Padre y digna de confianza, pero ahora tiene un documento firmado. Es la única diferencia. Ella sigue siendo digna. Entonces nuestro Señor Jesucristo carga con la culpa, pero Él no comete el acto. Por lo tanto, Él se mantiene santo. Pero eso no implica que la culpa y la pena causen en Él dolor, flagelo. ¿Preguntas? Habías comentado que cuando hay un grado muy avanzado de pecado, Sí. el alma se va degradando. Sí. En este caso, en la naturaleza humana de Jesús, cuando recibe todo ese pecado, su alma, a ver, ahí explícame. Entiendo la parte de la divinidad. Bueno, no la entiendo, pero su alma, su alma carga con todo el pecado. Entonces,
Claro que los dones potencializan o lo ayudan, no lo sé, a ver. Voy a avanzar, pero me adelanto a que en Gálatas 3:12 dice: maldito el que cuelga de un madero, porque asume la maldad del hombre y se convierte él en el maldito. Y la forma de ser maldito, de acuerdo a la carta de Gálatas, es porque es rechazado por el Padre. No lo vas a entender. No le entiendo yo tampoco. Sí, dijiste que se volvía Voy a continuar y vamos amarrando cabos. Al final es un misterio. Voy a continuar. La sustancia del alma de Jesucristo se hace entonces presa, proselia, del pecado. Presa quiere decir que el alma es víctima del pecado. ¿Y quién es el victimario? Jesucristo. No. El pecador. Nosotros. Nosotros somos los victimarios. Sí. Entonces, tiene el padecimiento de la pena ontológica. La pena ontológica es que sí hay una degradación que lo lleva a nivel de maldito de su alma, sin dejar de ser santo. Es un misterio, no lo vamos a entender, pero esto ocurre. Si se vuelve maldito por el Padre, Gálatas 3:13, debido, si tienes el numeral para que lo leas, por favor, tal cual. Entonces, tiene el padecimiento de la pena ontológica, es decir, de la degradación del alma, por el pecado del mundo sobre su sustancia. Tiene también el padecimiento de la pena jurídica derivada de la propia pena ontológica. Es decir, si él carga con la culpa, él tiene que pagar. La hermana carga con mi culpa, tiene que pagar. Entonces, él carga con la culpa, debe de pagar. De una u otra manera. Pero debe de pagar. ¿Qué dice el numeral? ¿Lo tienes? No, pero Fue Cristo quien nos libró de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros maldito. Pues dice la Escritura: maldito sea todo el que muera colgado en un madero. Palabra de Dios. Revísenlo con calma, es un versículo para meditar estos días. Gálatas 3:13. Entonces, punto número 11, Jesucristo paga su propia pena, que es decir, como la hermana firma un documento, lo tiene que pagar, él se hace nuestro fiador, se hace nuestro aval y tiene que pagar. Él paga su propia pena, ¿sí? Bien, continuamos con la pasión de Cristo. ¿Se acuerdan de qué es la contemplación infusa de su alma? La contemplación infusa del alma. Cuando el hombre, me voy a recordar aquellos temas de fe, esperanza, caridad y los dones. Cuando el hombre ya lleva una vida ascética y un avance en esto, y a los ojos de Dios es momento de pasar a la vida mística, Dios permite que el hombre vea el estado de su alma a través del resplandor de la luz de Dios. No directamente de la luz de Dios, sino de un resplandor. A través de un resplandor de la luz de Dios, el hombre puede ver aquello que él creía tan perfecto, que era su alma, o que ya llevaba un avance. A través de la luz de Dios, del resplandor de Dios, puede ver todas las imperfecciones que aún tiene y todo lo que le resta por transitar. Y entonces, ¿qué ocurre como primer acto o como primer consecuencia de la contemplación infusa del alma? ¿Se acuerdan?
Que le da horror ver lo que Le da horror soy, ver aquello. Y máximo a Jesucristo, Él estaba acostumbrado a total santidad, a total beatitud. Y ahora ve cómo queda su alma, de sucia, manchada, corrupta, y a los ojos del hombre indigna de Dios, que comienza a tener él, también él, la prueba de Satanás. Él vive también la prueba de Satanás. Él se hace sujeto de la burla, del ataque, de la blasfemia directa en su alma, en su cuerpo y en su psicología humana, del ataque de Satanás. Mucho peor que cualquier ser humano. No hay palabras para describir el grado de ataque que recibe la humanidad de Jesucristo en su cuerpo, alma y psicología, como burla, ataque, repudio del maligno. Porque ahora él es el catara, así lo dice San Pablo. ¿Qué es el catara? El apestoso, el repudiado por Dios. Siendo inocente, el diablo se burla de él y le dices, ¿cómo puedes cargar con todo esto si ni siquiera te van a hacer caso, si van a fallarte, van a volver a caer, nadie te lo va a agradecer, ni tienen forma, y tú cargas con eso? Pero esas palabras dictadas en la sustancia de Jesucristo por el mal en sustancia que es el diablo, causan un daño que ningún hombre puede. Además, la burla, además el flagelo espiritual, que es mucho más fuerte que la corona en cuanto a dolor, que la corona de espinas o los latigazos. Aún así, lo que vemos en las películas y lo que leemos en las escrituras es salvajemente indigno a aquel inocente, al siervo doliente, por tu culpa y por la mía, no se compara con el ataque y la pasión que él vive a nivel espiritual, con el dolor de su alma. ¿Y esto para qué? Para el perfeccionamiento de su cuerpo. Me regreso. Él debía ser purificado. Él debía ser purificado porque él asumió una naturaleza caída. Debía ser purificado para llegar al cielo en sustancia, que es la unión sustancial con el Padre. Y lo primero que se purifica es el cuerpo. Entonces esta prueba de Satanás viene a purificar el cuerpo, que es lo que se llama en las noches del alma de San Juan de la Cruz, la noche de los sentidos, en donde el ataque de Satanás viene y sin que Dios sea parte, Dios sigue estando presente, los dones del Espíritu Santo siguen operando y las virtudes teologales siguen operando. En el caso de Jesucristo, la caridad de Dios, el amor de Dios presente siempre, en todo momento, en aquel aval para toda la humanidad, y que se entregó en rescate por todos, tenía que purificarse el cuerpo. Y entonces es sujeto del ataque directo de Satanás. Y obviamente también vive la prueba de Dios, pero ahora para la purificación de su alma. Su cuerpo estaba en proceso de ser purificado, su alma también entra en el proceso de purificarse, y entonces él siente. ¿Se acuerdan cómo es la prueba de Dios? Siente el abandono del Padre, aunque el Padre nunca
nunca se aparta. Los dones están presentes, la gracia está presente, las virtudes están presentes, fortaleciéndose, creciendo por la obra de Dios de manera sobrenatural, bajo los criterios propios de Dios, a un ritmo acelerado que el hombre con su propio mérito no lo podría lograr, pero aún así siente el abandono de su padre, siente su rechazo y siente su reprobación. ¿Por qué? Porque él ve en la contemplación infusa su estado del alma, derivado de toda la culpa del pecado y de cómo él dice que se haga tu voluntad y no la mía. Jesucristo en ese momento solo tiene la caridad para hacer frente a ese momento, porque a él como persona física, y si nos vamos a las leyes normalitas de cómo operan las virtudes y los dones operan por la divinidad y las virtudes operan por la humanidad. Y Jesucristo no necesitaba ni la fe ni la esperanza, él tenía solamente la caridad, al grado de decir: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sí, es cierto, hay un salmo. ¿Qué número es? 23. Salmo 20. Bueno, el salmo que reza este versículo, sí, Jesucristo lo dice. Ora ese versículo, ora ese salmo, pero desde lo profundo de su alma, porque su alma se sentía rechazada, repudiada, abandonada por el Padre, cuando Él y el Padre son uno solo. Él no tenía necesidad, Él no era culpable, se hizo fiador, sabía a qué se iba a enfrentar, sabía a qué se metía y aceptó. Pero su misma naturaleza humana en proceso de perfeccionamiento, que no era una naturaleza glorificada, le lleva a exclamar y a experimentar la soledad de su Padre y a decir: ¿por qué me has abandonado? Si estoy haciendo lo que me pediste, tú me encargaste esto, lo estoy haciendo, ¿por qué me has abandonado? Llega el final. Llega el final. Cada parte del plan de salvación ya estaba cumplido. Cada profecía estaba cumplida. Cada pecado estaba ya asumido. Cada culpa estaba cargada sobre la humanidad de Jesucristo. Y su propia pena ya había sido penada. Él ya no debía. Todo estaba cumplido. Él ya no debía. El pecado ya había hecho presa total del alma de Jesucristo. Sin embargo, a la par, la caridad del Padre se posaba en abundancia sobre el Hijo. Y dice el Catecismo en el 603, no conoció la reprobación. Es otro shock, porque hay culpa, asume el pecado, se siente abandonado, siente el rechazo del Padre, pero no conoció la reprobación. Nunca fue un réprobo. Es una palabra muy fuerte. Tú sabes a qué no. Tú sabes a qué no. No fue un réprobo, fue un predestinado. No conoció la reprobación. La gracia santificante y la gracia de visión beatífica se habían perfeccionado ahora a modo de nivel divino, y los dones del Espíritu Santo operaban en la persona de Jesucristo al mismo nivel que en su divinidad. Estaba todo listo. Otra vez,
La gracia, las virtudes, los dones en la persona de Jesucristo operaban al mismo nivel que en su divinidad. Todo estaba cumplido. Solo faltaba la muerte como pena perfeccionadora suprema. Numeral 606. Su muerte es una ofrenda al Padre. Y así debe ser tu muerte y la mía. Dice el ritual de la adoración en las oraciones para entregar el alma, cuando uno está haciendo sus oraciones para tener una buena muerte. Pero cuando uno hace la oración por sí mismo para encomendar su alma y prepararse a una buena muerte, dice: Señor, permíteme que el género de santidad, que el género de muerte que tengas destinado para ti, sea para tu gloria, sea para tu glorificación. Entonces, su muerte es una ofrenda al Padre. Con la ofrenda de la muerte, toda la vida de Jesucristo es también ofrecida al Padre. Igualmente se ofrece en esa muerte el cuerpo, el alma y la divinidad. Dice Juan 10:17: el Padre me ama porque doy mi vida. Jesucristo entonces muere, y no muere por el flagelo, ni por los golpes, ni por la cruz. Muere por voluntad propia y por amor al hombre. Él decide cuándo morir y Él opera en sí su muerte. Si bien es cierto que es atravesado por la lanza, si bien es cierto que toda la pasión iban a hacer muerte, iba a lograr la muerte de cualquier persona que se sometiera a esta, Él mismo dice: en tus manos encomiendo mi espíritu, y Él allí opera en Él su muerte. Nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. Juan 10:18. El Padre entrega al Hijo para la salvación, 604. El Hijo se entrega a sí mismo para la salvación, numeral 609. Su muerte es el sacrificio redentor, numeral 613. Y es el sacrificio único y pleno que sobrepasa cualquier sacrificio, numeral 614. Viene su muerte y encomienda el Espíritu. Jesucristo muere en la cruz, numeral 613. Muere su cuerpo humano. Su alma, como espíritu, es inmortal. Quien muere, quien sufre muerte biológica, es el cuerpo. El alma no. El alma de Jesucristo, como espíritu, es inmortal. Con la muerte de Jesucristo muere también el pecado del hombre. Jesucristo probó la muerte. Es el numeral 624. Venció al pecado. Solamente le faltaba vencer a la muerte. Y entonces su cuerpo y su alma son separados. Que eso es como, así es como define el catecismo la muerte del hombre. Cuando la muerte no es cuando no, la muerte es cuando el cuerpo y el alma son separados. Eso es la muerte. Es decir, la muerte es cuando el hombre, en su humanidad completa, que es cuerpo y alma, el cuerpo acompaña al alma en el tránsito de esta vida, y cuando es el momento de pasar a la otra vida, el cuerpo se apaga y el alma continúa su tránsito. Entonces, su cuerpo y su alma son separados, numeral 625. Por primera vez, su alma humana se encuentra libre del cuerpo humano, y el cuerpo
es puesto en el sepulcro. ¿Voy muy a prisa? No. En tus manos encomiendo mi espíritu.